Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Perfect World. Si deseas apoyarnos en Patreon puedes hacerlo desde $1 sin más. Que la disfruten. Capítulo 201. La luz de la luna era suave, ya que su luz nebulosa pero brillante se dispersaba. Hablar y reír llenaron la orilla del lago, y esto como algo que no experimentaron durante 2 años. El pequeño y Kingfen eran incomparablemente felices y animados aquí. Abuelo jefe, tu enfermedad debería ser curable ahora. El pequeño corrió y su sonrisa era extremadamente pura. Estaba contento porque el pequeño vino del diablo que trajo podría curar la lesión del jefe del pueblo. Si no fuera por el hecho de que encontró la primavera inmortal, el pequeño vino del diablo y otras cosas desafiantes del cielo, definitivamente habría pedido la ayuda de la deidad del sauce. Los objetivos de la deidad del sauce probablemente se establecieron bastante lejos, e incluso podrían estar fuera de los 9 cielos. A pesar de que estaba protegiendo la aldea de piedra en este momento, eso no significaba que estuviera preocupado por la esperanza de vida natural de los aldeanos. A sus ojos, esto no era algo inusual. Siento que hay un bulto de fuego ardiendo dentro de mí. La condición de la misteriosa lesión que tuve en ese momento en el almacén divino parece haber mejorado, y esa enfermedad está a punto de desaparecer. El jefe del clan se conmovió extremadamente emocionalmente. Habían pasado tantos años y había renunciado por mucho tiempo a buscar una cura. Nunca hubiera pensado que este niño realmente traería este tipo de vino divino, dándole esperanza. Abuelo jefe, bebe unas cuantas tazas más. No debes temer emborracharte, porque te ayudaré a disolver las propiedades medicinales. Dijo el pequeño. Curar la enfermedad del jefe del clan siempre fue uno de sus deseos más sinceros. Bueno. Shi Yunfen se rió a carcajadas y comenzó a beber con alegría. Celebró con la gente a su alrededor, disfrutando la noche al máximo. La luz multicolor surgió de sus poros. Una capa de brillo misterioso cubría su cuerpo. El pequeño chico rápidamente tomó medidas, golpeando el cuerpo del jefe del clan de acuerdo con los antiguos métodos escritos en el verdadero registro primordial. Rompió los efectos medicinales, ayudando al jefe de la aldea a curar la extraña enfermedad. Los aldeanos estaban todos conmocionados. Todos miraron en esta dirección y observaron cuidadosamente, porque todos querían que el jefe se recuperara. El vino divino fue extremadamente efectivo. El viejo jefe del clan bebió otra taza, y todo su cuerpo parecía haberse incendiado. Fue deslumbrante cuando la luz brilló, sumergiendo su cuerpo. Se emitieron sonidos de pipa. El pequeño golpeó continuamente su cuerpo, y había todo tipo de símbolos trabajando aquí. Las marcas entraron en el cuerpo del viejo jefe del clan, y esa fue la oportunidad de Shi Yunfen para fortalecer su cuerpo. Finalmente, una neblina polvorienta surgió, saliendo de la boca del viejo jefe del pueblo. Hizo que Chichi sonara en el aire antes de desaparecer lentamente. Su vieja enfermedad fue erradicada. Las características del vino divino entraron en vigencia. Una lluvia de luz incomparablemente deslumbrante se dispersó, rodeándolo. Sus cicatrices se curaron y su carne se alimentó. Permitió que su débil condición se fortaleciera rápidamente. Yo, realmente he sido curado. El viejo anciano del clan se puso de pie y sintió como si su edad hubiera disminuido en 20 años. Su cuerpo estaba lleno de energía y su carne brillaba. Los símbolos parpadearon y la luz divina surgió, aprovechando de inmediato la suerte entre el cielo y la tierra. Shi Yunfen, que normalmente estaba tranquilo e imperturbable, de repente tenía agua en los ojos. En aquel entonces, entre sus 12 docenas de hermanos, él era el único que sobrevivía. Sin embargo, su cuerpo estaba plagado de una enfermedad demoníaca, y solo hoy finalmente se liberó. Los aldeanos se regocijaron y corrieron juntos. A orillas del lago, el ambiente se hizo aún más entusiasta. No mucho después, otra docena de personas colapsaron por beber demasiado. Esto se debió a que estaban demasiado felices y comenzaron a beber un poco más. Qian, rayas de luz multicolor volaron a través del cielo nocturno, creando sonidos de Kenkian. Artefactos preciosos volaron uno tras otro, insertándose en la hierba. ¡Ah, tantos tesoros preciosos! Pirou, el bebé mocoso y los ojos de los demás se pusieron de pie de inmediato. Incluso Shilinu, Shi Feijiao y los demás se pusieron de pie, todos bastante aturdidos. Sus períodos de cultivo fueron profundos, y naturalmente sabían qué era qué. Estos preciosos artefactos eran todos extraordinarios. ¿Realmente nos lo estás dando? Ermen originalmente iba a colapsar por intoxicación, pero ahora sus ojos estaban completamente redondos. Inmediatamente se volvió lúcido.
¿No dije que les iba a dar un regalo? Por supuesto que no estoy bromeando. El pequeño se rió alegremente, y parecía completamente puro. Todos estaban conmocionados y felices. Al mismo tiempo, fueron sacudidos. Esta espada escarlata pertenecía a un Fei, y fue refinada a partir de un diente de color sangre. Es incomparablemente nítido y contiene símbolos poderosos. En cuanto a este cuerno de bestia, tan pronto como se toca, el sonido wow que crea destrozará el cuerpo de una persona, y es algo que obtuve de un hijo de la familia imperial marcial del país de piedra. Este pedazo de piel de bestia. El pequeño los presentó uno por uno, informándoles sobre el poder formidable, las características únicas y sus propias experiencias con ellos. Había más de 10 de ellos, y todos ellos eran su botín de guerra. La luz de la luna se dispersó como el agua. El grupo de jóvenes y adultos los acarició con admiración. Estaban obsesionados con los artículos mientras acariciaban suavemente todos y cada uno de los artefactos preciosos y los apreciaban mucho. Pueblo de Piedra tenía 2 dispositivos ancestrales. Eran extremadamente poderosos, pero a menos que ocurriera un gran desastre, no los usarían. Aquellos fueron transmitidos por sus antepasados. Ahora, el pequeño trajo inmediatamente más de 10. Todos eran extraordinarios, por lo que naturalmente los entusiasmaron y alegraron más de lo que creían. Esto era cierto para Dazuan, Piou y los demás en particular, porque finalmente podían tocar un artefacto precioso. Los aldeanos estaban todos borrachos. El pequeño les dio estos preciosos artefactos, y cuando se dio la vuelta para mirar la aldea, pudo ver que la esencia espiritual aquí era densa y que las medicinas plantadas no se veían afectadas. Su crecimiento fue todo bueno. Kingfen, vamos a plantar el durazno inmortal. Llamó a Kingfen. Después de entrar en las 100 montañas devastadoras, recibió esta gran cosecha, y fue la medicina divina que desenterró. Después de ver que los tallos espirituales que plantaron estaban bien y creciendo bien, se tranquilizó por completo. Decidió plantar el durazno aquí también. ¿Ya? ¿Qué es esto? Los aldeanos estaban alarmados. Este es un durazno plateado. En el futuro, podría evolucionar hacia una verdadera medicina divina. Está a punto de tener éxito. El pequeño explicó y habló sobre sus orígenes. El precioso árbol irradiaba luz. A pesar de que era solo del grosor de una muñeca y tenía una altura de media persona, era extremadamente erguido y fuerte. Independientemente de si eran ramas u hojas, todas eran plateadas, y era como si una llama plateada estuviera ardiendo. Había 2 duraznos plateados en el árbol, y un tenue color dorado decoraba su superficie. Parecían excepcionalmente brillantes y resplandecientes, como si estuvieran esculpidos en el jade divino más delicado. Además, poseían una rica fragancia que superaba con creces las medicinas espirituales. Plantarlo en el centro del pueblo. Cavaron un gran agujero. Esta vez, arrojaron una bolsa de piel de bestia llena de seda dorada en aras de nutrir este sagrado árbol de plata. Realmente está por madurar. A pesar de que aún no es una medicina divina, todavía supera con creces esas medicinas espirituales. Dazuan, el bebé de nariz mocosa, Piou y los demás estaban realmente borrachos. Rodearon el árbol plateado y comenzaron a saltar y gritar, pareciendo extremadamente felices y emocionados. Incluso Shilinu, Shife y Jiao y los demás estaban extremadamente emocionados. Era solo una cosa tras otra hoy, e incluso si la aldea de piedra no quisiera volverse más poderosa en el futuro, aún sería difícil. Con estas medicinas espirituales aquí, convirtió completamente este lugar en una tierra pura. Era muy de noche, y la gente comenzó a dispersarse y regresar a la rica aldea de olor. Había otro grupo que fue directamente noqueado por la Laleside. Temprano a la mañana siguiente, el pequeño fue despertado por los fuertes movimientos que ocurrían en todas partes. Se frotó los ojos y rápidamente corrió hacia el patio del jefe del clan. Kingfen lo seguía de cerca. Niño, ayer entre los descendientes, todavía había uno que estaba vivo. Era un pollo, pero en realidad se convirtió en esencia y se clavó en el suelo. No importa lo que hagamos, no podemos atraparlo. Usen y un grupo de personas estaban tratando de atrapar el pollo, y estaban tan cansados que estaban sin aliento. Cuando el pequeño escuchó esto, su corazón inmediatamente dio un salto. Ayer estaba demasiado borracho y descuidado. Incluso sacó el pollo del tesoro Octadic de la bolsa del cielo y la tierra. ¿Ese pollo huyó? Segundo Calvo y los demás se sobresaltaron. Todos comenzaron a correr, e incluso la pelota peluda saltó. Descubrió sus colmillos, mostrando su insatisfacción. No lo hizo, todavía está dentro del pueblo.
Sin embargo, si dejamos un pollo corriendo, no será bueno para el pueblo. Es mejor si lo atrapamos y lo guisamos. Dijo Usen. No, absolutamente no debe ser dañado. El pequeño bloqueó rápidamente a este grupo del grupo de tías grandes. Estaba realmente asustado de que lo tendrían en sus manos, y para ese momento, ni siquiera podría llorar aunque quisiera. ¿Dónde está ese pollo? Trajimos los preciosos artefactos, para que no pueda funcionar más. Shilingu y los otros hombres robustos se mudaron, y hubo muchas personas involucradas en este asunto. No te muevas imprudentemente. El pequeño los detuvo rápidamente. Después de eso, la segunda saliva de Baldi comenzó a brotar cuando rápidamente comenzó a explicar que era el pollo del tesoro Octadic. Después de enterarse, la gente comenzó a mirar fijamente uno tras otro. ¿Qué? ¿El huevo que pone es comparable a una medicina espiritual? ¿Y después de medio mes, podemos conseguir uno? Todos estaban conmocionados. Por eso no puedes lastimarlo. Lo traje de vuelta para prepararlo. Incluso la familia imperial del gran país de piedra solo tiene uno, dijo el pequeño. Lo más preocupante fue que este pollo podría haber huido. Después de todo, podría escapar por el suelo y no podían hacer nada al respecto. No escapó, está por allá. La pequeña voz de King Fen sonó cuando señaló hacia una dirección. El pequeño se dio la vuelta y notó que el tipo estaba acostado en la base de la deidad del sauce. Estaba incomparablemente contento y tenía una cara de enamoramiento. Incluso cuando vio al pequeño, no se levantó. Tenía una mirada de pereza cuando yacía allí sin moverse. La razón era porque sabía que el pequeño era consciente de sus orígenes y no lo lastimaría. No era tan peligroso como ese grupo de mujeres valientes, porque si el pollo fue atrapado por ellas, lo más probable es que hubiera sido cocinado. ¿No estás escapando? El gran pájaro rojo estaba sorprendido. El pollo tenía una mirada de desdén y le lanzó una mirada. Era como si tuviera un estatus más alto que el gran pájaro rojo, y luego se volvió extremadamente sincero al adorar a la deidad del sauce. El gran pájaro rojo estaba absolutamente furioso. No importa cómo lo miraste, era un experto, pero en realidad fue despreciado por un pollo. Se arrojó de inmediato. Sin embargo, después de levantar la cabeza para mirar ese árbol de sauce brillante, se marchitó, ya no se atrevía a actuar insolente aquí. No te enojes. Su raza ha sacudido las tierras desde la era arcaica, y su origen familiar podría no ser necesariamente inferior al suyo, dijo el segundo calvo. El gran pájaro rojo estaba extremadamente enojado y casi abofeteó al segundo calvo. Así como así, el pequeño y King Fen regresaron y vivieron por un tiempo. Todos los días, se cultivaban, y luego cazaban y recogían medicinas con los aldeanos. Sus días fueron extremadamente alegres. Gachi, Gachi, hermanito, ¿qué estás masticando? King Fen tenía curiosidad. Recientemente, siempre veía al pequeño rechinar los dientes sobre algo. Esta pagoda, odiosa, tomó mi preciosa medicina de sangre pura. No me lo devuelve. El pequeño estaba molesto porque había pasado estos días investigando la pequeña pagoda. Usó todas sus fuerzas para sacudirlo, pero el cielo se tragó el ala del gorrión, la garra de Kionki y otras piezas desaparecieron sin dejar rastro. La pequeña pagoda tenía solo 1 pulgada de alto y era transparente. Parpadeaba con luz y poseía una belleza excepcional. Durante la gran batalla, recibió grandes beneficios al tragarse las piezas de la preciosa medicina de carne que fue cortada por el abuelo fantasmal. Bola peluda, ven y pruébalo. Él estaba en el ingenio final. El pequeño hizo señas para la pelota peluda, porque quería ver si podía cambiar algo. La peluda bola se convirtió en una raya de luz dorada y se escabulló. Era extremadamente sensible e inmediatamente notó que la pequeña pagoda no era ordinaria. Inmediatamente comenzó a roerlo después de ponerlo en sus manos. Kenchi Kenchi, al final, la cosa dorada masticó durante mucho tiempo sin ningún resultado. Lo arrojó directamente y descubrió sus colmillos. Sus ojos brillaban con lágrimas mientras señalaba sin ruido al pequeño, acusándolo. Mientras tanto, su otra pequeña garra estaba sosteniendo su boca, frotando su boca llena de dientes blancos como la nieve. Sentía un dolor insoportable. No hay nada que podamos hacer. Ambos no pudimos hacerle nada. Estúpida pagoda, no mostró ninguna respuesta en absoluto. Realmente me tomó mi preciosa medicina de sangre pura. El pequeño aulló de dolor y sintió como si su corazón estuviera goteando sangre. El segundo calvo y el gran pájaro rojo esperaban con impaciencia. Había carne de criaturas de sangre pura allí, por lo que ambos tenían esperanzas. Como resultado, nada que el pequeño hizo funcionó.
La pequeña pagoda no mostró ninguna respuesta, y las cosas dentro no salieron. No debería haber sido digerido por él, ¿verdad? Lo has roído estos últimos días, y constantemente he visto caer trozos de polvo. Simplemente siento que algo no está bien, dijo el segundo calvo. El pequeño gritó de inmediato miserablemente, usando toda su fuerza para golpear la pequeña pagoda. Devuélveme mi preciosa medicina de sangre pura. Al final, no había. El pequeño molestó a la deidad del sauce para ver si tenía alguna manera. La razón era porque el gorrión que se tragaba el cielo, el Kion-Ki, la montaña divina del meteorito del sur y las criaturas del monte Yi eran extremadamente impactantes. Su esencia de sangre definitivamente podría usarse para su bautismo de 10 años. Esta pagoda apareció de nuevo, la deidad del sauce miró cuidadosamente a la pequeña pagoda. Después de mirarlo durante mucho tiempo, sorprendentemente pronunció estas palabras. ¿Deidad de sauce, realmente tiene un origen extraordinario? El pequeño preguntó. Apareció durante la era arcaica, y apareció también en la era antigua. Posee un poder divino sin igual. Actualmente, es brillante y translúcido, y como era tan pequeño, es casi irreconocible. La deidad del sauce hablaba en serio. 1. Sin título capítulo 202. Sangre pura. Los ojos del pequeño se volvieron redondos y su boca estaba completamente abierta. Esta pequeña pagoda no mide ni 1 pulgada de alto, pero en realidad posee un fondo tan sorprendente. Eso es demasiado impactante. Después de eso, pensó en una pregunta importante. ¿Exactamente de qué época era la deidad del sauce? ¿Podría ser que personalmente fue testigo de las cosas de las que habló? Si esto fuera cierto, entonces este rayo sería verdaderamente aterrador más allá de lo creíble. ¿Deidad de sauce, fuiste testigo personal de esto en el pasado? El mocoso diabólico redactó cuidadosamente sus palabras, pero ¿cómo podría la deidad del sauce no notar sus intenciones? El árbol negro carbonizado estaba en silencio. 10 o más ramas verdes y exuberantes bailaban en el viento. Fue pacífico y sin movimiento, ya que respondió. Fue algo que escuché. Los grandes ojos del mocoso diabólico se movieron. La respuesta de la parte contraria fue demasiado ordinaria, casi como si no estuviera dispuesta a decir demasiado. Lo hizo sospechar bastante. ¿Qué clase de cosa era originalmente esta pequeña pagoda? ¿Por qué tiene un pasado así? Preguntó, porque quería saber más. Esos años están demasiado lejos en el pasado y es difícil rastrearlos. Saber demasiado no te ayudará mucho, e incluso podría ponerte en peligro. Solo necesitas saber que es un artículo formidable. Es un artefacto precioso que posee un poder divino verdaderamente inigualable. La deidad del sauce respondió. Era extremadamente grave y sus palabras tenían un toque de prestigio. Le advirtió con tono serio que había ciertas cosas que no eran buenas para profundizar demasiado. De lo contrario, podría conducir a una calamidad que ponga en peligro la vida. El pequeño estaba en una situación difícil. Él realmente no encontró esta pequeña pagoda peligrosa en absoluto. Esta pagoda brillante y translúcida realmente iba a quitarle la vida para silenciarlo. Perdió una gran parte de su cuerpo. La pagoda es varias capas más pequeña que antes. Justo en este momento, la deidad del sauce habló una vez más, diciendo. Su forma es un poco diferente. Cuando este pequeño escuchó esto, se sorprendió de inmediato. Colocó la pequeña pagoda en el centro de su palma y la examinó cuidadosamente. Solo había 4 capas, y era extremadamente hermosa y brillante. No notó ninguna imperfección, y no se le ocurrió nada antes de que pudiera haberse dañado. No es de extrañar que incluso la deidad del sauce no reconociera la pequeña pagoda cuando regresó a la aldea de piedra. Su forma realmente cambió. Poco después, el pequeño recordó lo que sucedió dentro de las 100 montañas devastadoras. La pequeña pagoda alguna vez usó el fuego del fénix para refinarse, tratando de restaurar su cuerpo y mejorar su condición. El segundo calvo y la gran saliva del pájaro rojo se derramaban por todas partes mientras miraban esa pequeña pagoda. Si no fuera por lo salvaje que era ese mocoso diabólico, realmente lo habrían robado. La pelota peluda era como un ladrón cuando saltó sobre el hombro del pequeño y se deslizó hacia su muñeca. Una vez más abrazó a la pequeña pagoda, pero esta vez no la mordió, porque lo había hecho no hace mucho tiempo solo para lastimarse los dientes. Kingfen estaba extremadamente feliz y se sintió feliz por su pequeño hermano mayor. Con este tipo de tesoro supremo en sus manos, si pudiera usarlo en el futuro, sería capaz de derrotar cualquier cosa antes que él. Al final, una vez más volvieron a su pregunta original.
El pequeño pidiendo la ayuda de la deidad del sauce. Quería que el cielo se tragara el ala del gorrión y la garra del Kion-Ki, pero todos habían sido devorados por la pequeña pagoda. Parecía que no lo liberaría sin importar que, haciéndolo extremadamente no reconciliado. Puede ser muy difícil hacerlo. Ha absorbido la esencia y la ha utilizado para refinarse. Al final, es posible que solo podamos extraer una pequeña cantidad, dijo la deidad del sauce. El pequeño estaba descontento. Una vez más comenzó a masticar la pequeña pagoda para desahogar su ira. Esas eran esencias de sangre de criaturas de sangre pura y huesos preciosos. El valor inherente contenido en ellos era demasiado alto, y cualquier pequeña porción liberada en el mundo infundiría grandes olas. Segundo Calvo y el gran pájaro rojo estaban tensos. Realmente querían probar el sabor de una criatura de sangre pura, pero también sabían que las posibilidades de que eso ocurriera no eran altas. Sonaron crujidos y cayó un poco de polvo blanco. Parecían copos de nieve, y esta vista hizo que el pequeño gritara miserablemente. Era obvio que la pequeña pagoda estaba digiriendo la esencia del hueso y escupía una parte de las sobras. Estos son los fragmentos óseos de las criaturas de sangre pura, y se pueden utilizar como imprimación medicinal. No tiene precio. Segundo Calvo habló. Esta vez, la cantidad de polvo fue excelente, haciendo que sus ojos se iluminaran, ya que rápidamente utilizó algo para atraparlo. Una rama de sauce se extendió y se envolvió alrededor de la pequeña pagoda de jade. Se balanceó suavemente, y una serie de símbolos se extendieron. Además, se emitió un sonido extraño y misterioso. Con un sonido de putón, 2 trozos de carne se cayeron. Eran extremadamente grandes y pesaban varios miles de jin. La energía de la esencia surgió, y fue como si aparecieran 2 depósitos divinos. Segundo Calvo y los ojos del gran pájaro rojo inmediatamente se enrojecieron, y realmente querían saltar. El pequeño también estaba estupefacto. Claramente había un ala y una garra del tamaño de una montaña antes, pero ¿por qué quedaba tan poco? El cielo tragando carne de gorrión comenzó a parpadear con una luz oscura, y la carne del Kion-Ki estalló con una luz escarlata multicolor. Ambos fueron extremadamente impactantes, y se emitió una fluctuación que hizo que las personas se sintieran intimidadas. Busca 2 contenedores de jade. Te ayudaré a refinarlos. La deidad del sauce habló. El pequeño regresó a la realidad y rápidamente sacó 2 contenedores de jade brillantes. Ambos fueron esculpidos en jade de la más alta calidad y podrían usarse para almacenar medicinas preciosas, así como otros objetos de valor. 2 ramas de sauce fueron bajadas. Se apuñalaron en pedazos, liberando deslumbrante luz multicolor de las ramas verdes y exuberantes. Estaban llenos de energía auspiciosa y pacífica mientras emitían ondas de sonido. Estas 2 tiernas ramas se entrelazan, apareciendo misteriosas y extraordinarias. En solo una fracción de segundo, la carne de las criaturas de sangre pura fue prácticamente refinada, convirtiéndose en la esencia más fundamental. La carne perdió su brillo y se convirtió en fósiles secos. Sin embargo, hubo una sola gota de líquido negro similar al jade. Esta era la forma concentrada del cielo que tragaba la esencia de sangre del gorrión. En otra rama, una gota de líquido escarlata parpadeaba. Era como un diamante de sangre, y era extremadamente brillante. Varios miles de jin de carne perdieron rápidamente su brillo. A pesar de que todavía había una gran cantidad de divinidad y fuerza primaria contenida dentro de ellos, la deidad del sauce no continuó refinándolos. Una rama de sauce se envolvió alrededor de la pequeña pagoda. Continuó balanceándose, y al final, cayeron 2 piezas de varios miles de carne jin. Eran la montaña divina del meteorito del sur y la carne de las criaturas del monte Yi. Estaba claro que originalmente no eran criaturas humanoides. De los pedazos de carne que quedaban podían ver cómo eran los cuerpos originales. La deidad del sauce usó el mismo método. Extendió 2 ramas de color verde esmeralda que entraron en las 2 piezas de carne poderosa. Comenzó el refinamiento y se extrajo el líquido divino. El pequeño levantó rápidamente los 2 contenedores de jade, esperando con expectación. La rama de sauce era brillante y llevaba una cantidad infinita de poder de buceo. Incluso podría refinar la carne de las criaturas de sangre pura. Parecía que en solo una fracción de segundo, una gota dorada de líquido apareció en la tierna rama. La deslumbrante gota rodó por la rama. En la otra rama, apareció una gota de líquido blanco puro. Ondas de resplandor se ondularon hacia afuera. Las 2 gotas de líquido emitían una magnífica luz multicolor. Sus características divinas se ondularon enormemente, y fue como si penetraran en el espacio mismo.
Volaron, sorprendiendo a todos. Los líquidos cayeron en los contenedores, dejando atrás un precioso esplendor brumoso. El pequeño estaba alegre. Estaba incomparablemente feliz al mirar estos 4 pequeños contenedores de jade. Esto estaba concentrado de sangre pura. Sus características divinas eran aterradoras, y de vez en cuando también se emitían rayos. Fue una vista impactante. El gran pájaro rojo y el segundo calvo estaban completamente estupefactos. Incluso los ojos peludos de la bola eran redondos, como observó cuidadosamente. A pesar de que solo había 4 pequeñas gotas, eran innumerables veces más valiosas que un montón de medicinas preciosas. Este líquido divino refinado era un tipo de esencia concentrada. 10 descendientes arcaicos ni siquiera eran comparables a las 4 pequeñas gotas de líquido divino en los pequeños recipientes. Si estos estuvieran en el mercado abierto, definitivamente crearía caos. Segundo calvo y el gran pájaro rojo miraba con atención, pero sabían que estas gotas no tenían nada que ver con ellos. Ya habían escuchado a la deidad del sauce decir que iban a ser utilizados para el bautismo del mocoso diabólico, por lo que estos eran simplemente los preparativos para ese evento. Segundo calvo tragó su saliva y preguntó mientras miraba los varios jim de carne sin brillo, ¿todavía necesitas esta carne? Ya no lo necesito más. La deidad del sauce habló. Sin esperar a que el pequeño dijera nada, el gran pájaro rojo y el segundo calvo se levantaron y saltaron. Se movieron tan pronto como la deidad del sauce habló, desapareciendo como una nube de humo. ¿A dónde van? Ve a buscar Usen para que podamos hacer una gran fiesta para todos. El pequeño gritó desde atrás. Con un sonido de show, una bola peluda los persiguió. Saltó directamente sobre la montaña de carne, esperando la barbacoa. La deidad del sauce ayudará a King Feng a llevar a cabo un bautismo también. El pequeño preguntó. Permitámosle que refine su cuerpo primero. La deidad del sauce respondió, pero en realidad no se negó. En los días siguientes, el pequeño pasó todo su tiempo refinando su cuerpo y cultivando sus símbolos. Quería ajustar su cuerpo a su condición máxima. La deidad del sauce ya había dicho que pronto podría llevar a cabo el bautismo. Onglonglong, el campo comenzó a temblar. El pequeño comenzó a correr mientras cargaba 100.000 Jim Boulder. La escena fue un poco aterradora. El suelo estaba siendo agrietado y las grietas se extendían hacia afuera. Al final, sus pies cayeron directamente al suelo. Bicho raro. El gran pájaro rojo estaba un poco asustado después de ver esto. ¿Seguía siendo la fuerza de un humano? Esto era solo un niño, pero llevaba una montaña mientras corría. Esto fue absolutamente aterrador. El pequeño emergió del suelo. Corrió muy lejos y llegó a innumerables rocas gigantes, colocándolas en las llanuras para reemplazar la tierra allí. Luego, una vez más, comenzó a cargar cientos de Jim Boulders para entrenar su fuerza, pero al final no lo ayudó en absoluto. Cuando corría, el terreno rocoso se desarrollaría grietas y se abriría. No podía soportar su fuerza aterradora. Dejó este lugar y entró en las primitivas montañas para cultivarse. Saltó directamente de una cima de la montaña a la siguiente. El humo y el polvo se elevaron en el aire, y cada vez era como si un gigante mostrara su poder. Los picos de las montañas estaban abiertos por sus 2 piernas. Cuando la partida de caza del pueblo de piedra vio esta vista, todos quedaron estupefactos. ¿Por qué parecía que este niño se estaba volviendo cada vez más aterrador? No es de extrañar que pudiera traer tantos cielos desafiando las cosas. King Feng también estaba templando constantemente su propio cuerpo. Cuando vio al pequeño, se quedó sin palabras. Cuando lo encontró más tarde, dijo: Hermano mayor, puedes volver a entrar en el reino del dios vacío. Ya han pasado 2 años. Cuando el pequeño escuchó esto, asintió. Su corazón se encendió porque siempre quiso volver a entrar. ¿Qué? ¿Reino de dios vacío? Yo quiero ir también. Después de que regresaron a la aldea, Hermen, Piou, Snot Baby y un gran grupo de personas se agitaron después de escuchar al pequeño pedirle este favor a la deidad del sauce. Todos comenzaron a clamar por ahí. Nunca salieron de las primitivas cadenas montañosas, y a lo sumo verían algunas aldeas dentro de las grandes montañas. Realmente anhelaban la oportunidad de encontrarse con el mundo exterior. Déjame echar un vistazo primero, y luego podemos ir juntos y provocar más problemas, dijo el pequeño. Quería mirar discretamente la situación. La deidad del sauce no se opuso a esto. Siempre había querido que el pequeño se afilara allí, pero desafortunadamente, la última vez estaba demasiado loco. Solo entró por un solo día, sin embargo, lo desordenó por completo.
Incluso el reino del dios vacío no pudo soportarlo más y lo expulsó. Hija, ve y mira cuidadosamente la situación. Más tarde, el tío también irá contigo. Shilingwu y el otro grupo de hombres robustos también esperaban este evento. El pequeño tuvo un dolor de cabeza de inmediato. Él asintió poco después. Nadie sabía cuán fuerte era actualmente la deidad del sauce, pero 10 de sus ramas verdes y exuberantes se levantaron repentinamente. Directamente penetraron en los cielos, y los símbolos comenzaron a ocupar densamente esta área, creando una puerta. El pequeño se sentó debajo del tronco de árbol negro chamuscado. No sentía como si su energía de esencia estuviera siendo separada de su carne, sino más bien como si todo su cuerpo desapareciera por completo de su posición original cuando cruzó esa puerta. La luz multicolor parpadeaba, y el sonido del trueno rugió dentro de esa puerta. El mocoso diabólico inmediatamente comenzó a gritar. Se sentía extremadamente emocional por dentro. La bruma del caos primitivo era nebulosa. El pequeño corrió rápidamente hacia adelante, cargando directamente a través de las vastas ruinas. Entró desde un lugar diferente al de la gente del antiguo país. Necesitaba atravesar estas ruinas llenas de escombros y restos antiguos para entrar en el verdadero punto de partida. Solo entonces tendría acceso a los diversos grandes paraísos celestiales. Vacío reino de Dios, he regresado. El mocoso diabólico gritó en voz alta. Se sentía emocionado y estaba extremadamente conmocionado. Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 203. De vuelta en el reino del dios vacío, pilares rotos y paredes destruidas cubrían el área. Caucho y escombros cubrían el suelo, contando una historia de tristeza y alegría, del fin de una era gloriosa. ¿Era este un mundo donde las deidades se convertían en deidades, o estaba ocultando algo más? Colapsadas montañas divinas aparecieron una tras otra. La niebla del caos primitivo se enroscó, sin límites y sin límite. El pequeño se apresuró, su cabello negro revoloteando detrás de él. Era tan rápido como un rayo, su velocidad extremadamente rápida. Finalmente llegó al final. Pisó el pasadizo dorado. La luz multicolor parpadeó, y desapareció de su posición original y llegó al punto de partida. ¿Quién es este? ¿Por qué te pones en cuclillas en el pasillo? ¿De verdad crees que eres el mocoso diabólico y quieres sacar 2 piezas de hueso de símbolo? ¿No tienes nada mejor que hacer? Puedes aprender de cualquiera, pero intentas copiar a ese tipo. Después de llegar al punto de partida, inmediatamente comenzó a ponerse en cuclillas sobre las grandes piedras calizas para observar cuidadosamente. Había varios huesos preciosos incrustados dentro, y sintió como si fueran aún más brillantes y espléndidos que antes. Por supuesto que no los volvería a desenterrar. Ya había sido expulsado una vez antes, por lo que definitivamente no quería ser expulsado permanentemente a aquel lugar. Solo recordaba un poco, pensando en cosas pasadas. Él estaba en cuclillas mientras pensaba profundamente mientras golpeaba la gran piedra caliza. Su extraña postura atrajo naturalmente la atención de las personas cercanas. La gente comenzó a señalarlo mientras charlaban. El pequeño no reveló su verdadera apariencia, y quería entender las circunstancias primero. Hola. Joven, no te consideres realmente es mocoso diabólico. Con la forma en que estás actuando, básicamente estás pidiendo ser golpeado. Cuando el pequeño escuchó esto, estaba perdido. Se puso de pie y miró a su alrededor. El punto de partida no tuvo muchos cambios, y fue el mismo que antes. ¿Vino el mocoso diabólico? Hizo la pregunta aunque ya sabía la respuesta. ¿Cómo vendría él? Murió en el pabellón de la reparación del cielo. Este es el resultado de estar demasiado animado, tirando su pequeña vida como resultado, dijo alguien. No necesariamente. No es como si hubieran encontrado su cadáver, entonces, ¿cómo podrían estar tan seguros de que murió? Alguien discutió. Sí, claro. Indudablemente está muerto. Piensa en ello, con su naturaleza, si todavía estaba vivo, ¿por qué no está ya en el reino del dios vacío? Ya han pasado 2 años y 1 mes, por lo que su restricción ya ha terminado. Al comienzo, la gente vino y se fue. Fue extremadamente bullicioso, y cuando se mencionaron los asuntos relacionados con el mocoso diabólico, muchas personas se interesaron. Bastantes personas comenzaron a discutir entre ellos. Alguien se burló. ¿Solo con él mismo en quien confiar? ¿De verdad crees que puede escapar del pabellón de reparación del cielo? Fue convertido en cenizas hace mucho tiempo. Se rumorea que incluso sus antiguos antepasados fueron asesinados. Aunque sus talentos naturales son terroríficos, es solo un niño pequeño.
Sería extremadamente difícil para él sobrevivir. Aiyou, ¿no eres de los 4 grandes clanes? Te reconozco dentro de la montaña humana que el mocoso diabólico creó hace 2 años. ¿Por qué sigues en el punto de partida? ¿Por qué no te fuiste todavía? Con tu cultivación, ¿no deberías poder entrar en los niveles más altos del paraíso celestial? Alguien se burló. ¿No escuchaste? Independientemente de si son los 4 grandes clanes o las grandes potencias las que tienen hostilidad hacia el pabellón de la reparación del cielo, todos llegaron al punto de partida hoy para esperar noticias. Se rumorea que hubo algunos que escaparon del cerco del pabellón de reparación del cielo, lo que hizo que los grandes clanes se sintieran bastante incómodos. Como resultado, extendieron a su gente y buscaron en todas partes. El pequeño estaba asombrado. El reino del dios vacío tampoco era pacífico, y era más complicado de lo que pensaba. A pesar de que la batalla en el pabellón de la reparación del cielo ya había concluido, los efectos posteriores aún no habían desaparecido. Las olas creadas no se calmaron. Cuando pensó en esa batalla, inmediatamente apretó los puños con fuerza y se sintió extremadamente incómodo por dentro. Tantos de sus hermanos y hermanas mayores murieron en la batalla, y su sangre murió en la tierra roja pura. En cuanto a los ancianos, prácticamente ninguno de ellos fue capaz de sobrevivir. En aras de escoltar a los discípulos, entregaron sus vidas una tras otra para resistir al gran enemigo. El pequeño se abrió paso entre la multitud y caminó hacia la distancia. Silenciosamente pensó en todo solo, y solo después de mucho tiempo se calmó. Una vez más cambió su apariencia, utilizando la preciosa técnica de la pelota peluda para ajustar su altura. Ahora parecía un palo de bambú, y era bastante diferente de antes. Después de eso, se aclaró la garganta y dijo: el mocoso diabólico no murió, solo escuché a alguien decir que lo conocieron. Solo estaba tratando de ver cuál sería la reacción, pero al final un grupo de personas se apresuró. Todos llevaban intenciones asesinas mientras gritaban al mismo tiempo. ¿Dónde está él? ¿Quién lo vio? Dime. ¿Dónde está ese joven salvaje, y cuándo apareció? Sus voces sonaban urgentes y todo tipo de símbolos se movían alrededor de sus cuerpos. Estaba claro que estaban insatisfechos y estaban a punto de tomar medidas con fuerza. El pequeño podía sentir varios tipos diferentes de textos óseos al instante. Había personas de los 4 grandes clanes, y también había individuos con una neblina brumosa que rodeaba sus cuerpos. Era probable que se tratara de gente del clan de la lluvia. Aparte de estas personas, todavía había hombres de otros poderes. Todos se reunieron aquí también, y era obvio que había gente del clan Tuoba y otros. En aquel entonces, varias escuelas se unieron para destruir el pabellón de reparación del cielo. No era solo la familia Tuoba, el clan de la lluvia, la montaña bestia de la tumba occidental y 4 grandes clanes. Todavía había algunos otros poderes extremadamente formidables. Un extraño brillo brilló en los ojos del pequeño mientras se reía fríamente por dentro. Estas personas eran verdaderamente almas de los muertos que aún no se habían dispersado. Terminó encontrándolos incluso dentro del reino del dios vacío, y lo estaban buscando incluso aquí, tratando de eliminar las raíces restantes. Parece que hay bastantes personas que sintieron que todavía estaba vivo. Como resultado, extendieron su búsqueda por todas partes, con la esperanza de encontrar algunas pistas. Después de todo, los talentos naturales que mostraba eran demasiado terroríficos. Incluso algunos de los grandes poderes antiguos temían su supervivencia, ya que eso podría causar grandes problemas. Rápido, habla. ¿De dónde sacaste esa información? ¿Quién fue el que difundió el rumor? El tono de estas personas no era bueno. Inmediatamente usaron amenazas, su voz tenía una fría intención de matar. Además, incluso más personas comenzaron a reunirse. Estaban llenos de intenciones asesinas y mala voluntad, y lo único que tenían en mente era descubrir el paradero del mocoso diabólico. El pequeño dijo directamente que esto era algo que escuchó, y no algo que era definitivamente cierto. Palabras menos inútiles, date prisa y dinos. Gritó alguien de las 4 grandes familias. No juegues, o podrías perder tu vida. Los miembros del clan de la lluvia fueron aún más directos. Eran 2 viejos. Uno tenía un pájaro en el hombro, y el otro parecía bastante tortuoso y humilde. Ellos fueron los que discutieron en silencio estas cosas, dijo el pequeño. ¿Qué? Abuelo de pájaros y anciano de monedas. Ve, busca esas 2 cosas viejas rápidamente. Siempre están en el punto de partida, y nunca fueron a ninguno de los paraísos celestiales más altos.
Este grupo de personas salió corriendo como una tormenta de viento. A pesar de que un pequeño grupo se apresuró hacia el pequeño para capturarlo también, se aprovechó de la multitud para desaparecer rápidamente. En aquel entonces, debido a que estos dos individuos vendieron todo tipo de información real y falsa sobre el pequeño individuo, se volvieron bastante infames. Como resultado, muchas personas sabían quiénes eran. El pequeño estaba un poco asombrado. Ya habían pasado 2 años, pero estas dos cosas viejas todavía no se han ido. Esto fue realmente un poco raro. El anciano de las monedas era el tipo de persona donde se podía ver con una mirada que era bastante humilde y sombrío. Actualmente estaba dando un paseo cuando de repente fue rodeado por un grupo de personas, casi recibiendo una paliza. El abuelo de los pájaros no estaba muy lejos, y al ver esto, inmediatamente se hizo escaso. Al final, antes de que pudiera dar más de 10 pasos, fue detenido. Tenía un grupo similar de demonios que lo atacaban. Jóvenes, no actúen imprudentemente. La identidad de este viejo no es normal. Si todos ustedes actúan groseramente hacia mí, entonces los instructores de su clan nos culparán a todos. El anciano de monedas tenía la apariencia de alguien grandioso del mundo exterior. El grupo de personas puso los ojos en blanco y lo miró con desdén. Todos se burlaron. Esta vieja cosa no tenía miedo de recibir una paliza después de poner tanta mierda. Si no fuera por el hecho de que querían información de él, ya lo habrían limpiado. Todos, no actúen impetuosamente. Si tienes algo que decir, dilo. El abuelo de los pájaros también estaba gesticulando con las manos, sin permitir que la gente se acercara. Menos tonterías, ustedes dos estafaron a tanta gente en ese entonces. En este momento, tenemos cosas que preguntarles a ustedes dos. Es mejor que no mientan. Alguien habló de una manera extremadamente feroz. Habla, ¿dónde descubrieron ustedes dos el mocoso diabólico? Los miembros del clan de la lluvia interrogaron de manera dominante. ¿Mocoso diabólico? La mirada alta y poderosa del anciano de la moneda cambió inmediatamente. En un abrir y cerrar de ojos, sus dos ojos comenzaron a girar antes de reaccionar rápidamente, diciendo: si quieres información, primero debes sacar 100 monedas. Además, agregó rápidamente, son 100 monedas por persona. No lo anunciaré públicamente. Quien quiera pagar, ven y haz el trato rápidamente. El pequeño chico estaba absolutamente atónito mientras miraba desde un lado. Este viejo era realmente humilde. Estaba claramente rodeado de una multitud y no sabía absolutamente nada, pero aún así se atrevió a vender información falsa. Él era realmente una vieja persona vergonzosa, viejo tramposo. ¿Cuántas monedas nos engañaste durante los últimos 2 años? ¿Todavía quieres estafarnos? Alguien se puso furioso de inmediato. La información es confiable. Si ustedes no me creen, naturalmente habrá personas en la oscuridad que lo venderán a un precio más alto. No te arrepientas más tarde. El anciano de la moneda habló inflexiblemente. Te voy a desollar vivo. Alguien iba a tomar medidas. Sin embargo, ese individuo fue detenido. La gente se dio la vuelta y miró al abuelo pájaro que parecía un poco más simple y honesto. Viejo amigo, ¿y tú? Una información para 200 monedas. Pájaro abuelo respondió con calma. Moterfker. Eres una vieja loca. Después de pedirle información, ¿también quiere cobrarnos? Además, también es el doble del precio. Todos se pusieron furiosos. La información que estoy vendiendo es real. La información de ese tipo es falsa, así que la mía es naturalmente más cara. Abuelo pájaro también habló de manera compuesta. El anciano de la moneda estaba descontento cuando dijo: viejo, ¿te atreves a calumniarme? Si vamos sobre la base de que el precio de quien sea más alto está ofreciendo la verdad, entonces he decidido que voy a vender mi información por 300 monedas. Pay. Incluso te atreves a pasar información falsa como real. Eres solo un tramposo, trato a todos de manera justa. El abuelo pájaro lo miró con desdén. Tonterías, eres el viejo estafador. Los dos individuos comenzaron a discutir entre ellos. Se hincharon la barba mientras se miraban y se miraban. Todos quedaron estupefactos. Cuando atraparon a estos dos para interrogarlos, no solo terminaron subiendo los precios, sino que incluso comenzaron a pelear y discutir entre ellos. Simplemente hizo que la gente se volviera loca. Suficiente, ¿ya terminaron? Date prisa y dinos dónde está ese niño diabólico. ¿Dónde escondió su cuerpo? La gente del clan Tuoba apareció. Eran extremadamente dominantes y estaban absolutamente hartos de ellos. Trae las monedas. Incluso si falta uno, no te lo diremos.
Los dos viejos gritaron al unísono. El pequeño estaba sin palabras. Estos dos viejos no olvidaron engañar a otros, incluso en este tipo de situación. Realmente no eran personas de buen carácter. Realmente actuando imprudentemente. Había alguien que estalló de furia y no pudo soportarlo más. El individuo se forzó a sí mismo hacia adelante y tomó medidas directamente. Pen, sin embargo, a pesar de que vino rápido, también se fue rápido. Quería enseñarle una lección al abuelo de los pájaros, pero al final fue enviado volando por el pájaro sobre su hombro. El individuo se estrelló contra una montaña lejana y escupió un bocado de sangre. Todos quedaron impactados y no pudieron evitar dar un paso atrás. Definitivamente fue un experto. Además, era un poco excesivamente poderoso. En este momento, las caras de cada persona cambian. Ya no se atrevieron a actuar a ciegas sin pensar. De repente entendieron por qué estos dos tipos podían hacer lo que quisieran hasta ahora sin que nadie actuara en contra de ellos. Resulta que eran bastante difíciles de tratar. Detrás de la multitud, el pequeño tenía una expresión extraña en su rostro. Estos dos tipos no eran ordinarios después de todo. Luego se echó a reír. Tal vez podría atraer a estos dos tipos y hacer negocios con ellos. La razón del regreso del mocoso diabólico esta vez no fue únicamente para el entrenamiento de su cuerpo. Quería crear una perturbación gigantesca y pagar su deuda de sangre a sus enemigos. Iba a tratar con las antiguas escuelas que destruyeron el pabellón de reparación del cielo. Con su disposición natural, naturalmente no pelearía inmediatamente con estos grandes enemigos directamente. Justo ahora, ya había probado las aguas y calculado todo. Iba a vender información sobre su propia apariencia, haciendo que la gran escuela pagara un costo enorme en monedas y huesos preciosos. Esperaba que la otra parte se mostrara entusiasta y utilizara estos regalos para dar la bienvenida a sus apariencias. Originalmente, quería hacer todo solo. Él iba a cambiar su apariencia cada vez y vender información a las varias escuelas grandes. Ahora que se encontró con estos dos viejos compañeros, sintió que tenía que abandonar su plan anterior. Después de todo, su relación con estos dos todavía no era tan mala, y la vergüenza de estos dos viejos no era simple. Parecían ser capaces de mantener las cosas bajo control, y lo más importante fue que estos dos eran delincuentes habituales. Hacia extorsiones y estafas, podrían considerarse expertos, ya que simplemente eran demasiado competentes para tratar con ellos. El pequeño no perdió el tiempo y rápidamente transmitió su voz. En secreto, les dijo a las dos personas algunas cosas, comunicándose rápida y simplemente con ellas. Al final, los dos individuos se agitaron de inmediato. Sus ojos se iluminaron y comenzaron a emitir luz verde. Se aclararon la garganta y sacudieron todo el terreno de partida. La gente de los alrededores estaba tan asustada que no pudieron evitar dar unos pasos. Temían que la situación pudiera volverse atrás si estos dos viejos individuos se volvieran locos. He decidido, declara tus precios. Solo puedes usar huesos preciosos o sangre arcaica descendiente preciosa para intercambiar. Además, deben ser de una especie suficientemente valiosa. De lo contrario, no pienses en hacer negocios con nosotros. Digámoslo así. Sabemos dónde está el cuerpo del niño diabólico, y también sabemos que se está entrenando en el reino del dios vacío. Definitivamente es una noticia real. Si es falso, estamos dispuestos a usar nuestras propias vidas como compensación. Además, tenemos que agregar que los alevines pequeños no deberían venir y ser una molestia. Es mejor si los maestros de la raza de tu clan vienen directamente e intercambian con tesoros raros. De lo contrario, no tenemos nada que decir. Cuando uno de estos compañeros dijo algo, el otro también agregó algo y se complementaron continuamente. Declararon un precio altísimo y sus condiciones también fueron duras. Sin embargo, prometieron que su información era definitivamente real, usando sus propias cabezas como cupones. Poco después, el terreno de partida comenzó a hervir con acción. El mocoso diabólico no murió, y estaba a punto de aparecer de nuevo. Además, las noticias viajaron rápidamente a los paraísos celestiales de mayor nivel, provocando una gran tempestad. Cuando terminaron por completo con sus discursos engreídos y sus bocas secas y lenguas resecas, los dos viejos entrecerraron los ojos y se miraron. Comenzaron a murmurar en silencio cuando no había nadie a su alrededor. El corazón de este mocoso diabólico es verdaderamente oscuro. De repente emergió y quería que la gente intercambiara la información con tesoros preciosos. ¿Realmente demasiado vergonzoso? La piel del joven es demasiado gruesa, y su corazón es realmente oscuro.
Claramente está saltando solo para vengarse, pero está haciendo que parezca que otros le están rogando que lo haga. ¡Qué trampa! ¿Están hablando de ustedes? Siento que las descripciones son bastante apropiadas. El mocoso diabólico oscureció su rostro y discutió sin sentido. Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 204. Recibiendo un gran gift. ¿Ese niño no murió en el pabellón de la reparación del cielo? Varios poderes se unieron a los brazos para rodear esa área, y había numerosos expertos allí. Incluso después de una guerra tan amarga, ¿aún pudo escapar del daño? La noticia se difundió, y rápidamente proliferaron desde el comienzo hasta los paraísos celestiales más altos. Provocó una gran ola de conmoción. En este mismo momento, el terreno de partida estaba lleno de ruido. Todos estaban discutiendo. Algunas personas creyeron, y algunas personas se rieron fríamente, poco convencidas. Independientemente de si se trataba de los 4 grandes clanes, el clan de la lluvia, la familia Tuoba o las familias antiguas, todos tenían gente que se apresuraba a buscar confirmación. Cuanto más escuchaban, más miedo contenían hacia ese niño salvaje. Si sus talentos naturales son realmente tan terroríficos como dicen los rumores, incluso si él no se convierte en el gobernante de esta región desolada cuando crezca, definitivamente mostrará desdén hacia los expertos supremos. Absolutamente no debe permitírsele crecer. ¿No sabes quiénes son esas 2 cosas viejas? Son 2 fraudes y ya han engañado a tanta gente. También hubo personas que sintieron que esto no era un gran problema. Al comienzo, se discutían todo tipo de cosas. Sin embargo, no todos creyeron los rumores. Wey, ¿qué están diciendo, jóvenes? Este viejo trata a todos de manera justa con absoluta honestidad, un modelo de virtud. El abuelo de la moneda replicó, pareciendo una persona honorable. El abuelo del pájaro se sentó al otro lado, pareciendo bastante tranquilo y tranquilo. No dijo mucho, pero el pájaro en su hombro lanzó una mirada de soslayo como si mantuviera a todos con desdén. Estos 2 viejos estafaron a otros bastante, y los que no sabían de ellos fueron engañados después de ver sus edades relativamente mayores. Sin embargo, había muchas personas que estaban familiarizadas con ellos desde el principio, por lo que muchas personas los miraban de manera soberbia. Cosas viejas, si ustedes 2 se atreven a engañarnos en este asunto serio y descubrimos que estas son palabras vacías, será difícil para ustedes 2 escapar de la muerte. Finalmente, hubo expertos que se apresuraron. Sus rostros estaban fríos mientras hablaban con tonos poderosos. La mirada en sus ojos era como antorchas mientras miraban a los 2 individuos y amenazaban con esta advertencia. Si crees, entonces crees, si no, entonces eso depende de ti. No quiero rebajarme a tu nivel, así que es mejor que hagas que los señores de tu clan vengan personalmente. Prometo que estarán satisfechos. Dijo el anciano de la moneda. ¿Quién crees que eres? Si solo estabas siendo estafadores aquí, entonces eso es todo. Sin embargo, realmente quieres engañar a las verdaderas familias antiguas. Ten cuidado o puedes perder la cabeza. 2 personas se acercaron con las manos a la espalda. Sus ojos eran feroces mientras hablaban imponentemente. ¿Estás intentando pelear con nosotros? ¿Qué tipo de persona aún no conoce a este viejo? Si no estás satisfecho, ven a por mí. El anciano de las monedas parecía haber estallado en ira. Tenía la apariencia de un individuo poderoso y era más luchador que un hombre más joven. Las personas que vinieron se burlaron, y con un gesto, un grupo los rodeó. Los símbolos parpadearon y, con un sonido aparecieron técnicas preciosas que envolvieron esta tierra. Será mejor que hable, de lo contrario tendrá que asumir la responsabilidad de los resultados. Estaba claro que provenían de un gran poderoso, y naturalmente no querían comprar la información. Utilizaron directamente métodos contundentes para tratar de reprimir a estos 2 viejos, obligándolos a hablar. ¿Usando la fuerza para acercarte a este viejo? Sus acciones están afectando mi negocio. El anciano de las monedas parecía extremadamente descontento y clamaba, arruinar mi sustento es como quitarme la vida. Los lucharé hasta la muerte. Rugió ruidosamente y lanzó al abuelo pájaro que estaba a su lado hacia afuera. En esa fracción de segundo, hubo un caos absoluto. El abuelo de los pájaros estaba furioso y ya no actuaba tranquilo y sereno. Las preciosas técnicas del grupo de personas se estrellaron en el acto. Todos los tipos de símbolos parpadearon, haciendo que esta área sea extremadamente brillante. El abuelo pájaro se dio la vuelta y no se enfrentó a todos, sino que se enfrentó al anciano de las monedas. Sin embargo, ese pájaro en su hombro se elevó en el aire y se enfrentó a los enemigos.
Una raya de luz ardiente cayó del cielo, como si descendiera un mar de caos primitivo. El pájaro era extremadamente aterrador, inmediatamente convirtiendo este ritmo en un lago de llamas furiosas. El grupo de personas gritó miserablemente mientras se convertían directamente en antorchas humanas. Comenzaron a rodar por el suelo uno tras otro antes de retroceder y huir. A pesar de que sus vidas no estaban en peligro, sus cuerpos estaban prácticamente medio asados. El que llevó a esas personas se parecía aún más al carbón procesado. Ya no llevaba la más mínima arrogancia mientras temblaba por el dolor. Solo confiando en el apoyo de otros podría incluso ponerse de pie. Lo más intolerable fue que los dos viejos corrieron a un lado y comenzaron a pelear entre ellos. Los dos no le prestaron atención a su grupo, y todo esto fue hecho por un solo pájaro. ¿Se aplicaba incluso la lógica celestial a estos viejos bastardos? El grupo de personas estaba afligido e indignado, y aunque querían llorar, no salieron lágrimas. En solo una fracción de segundo, esos dos viejos tipos que estaban peleando inmediatamente se convirtieron en equivalentes a demonios en sus ojos. Después de presenciar esta pelea, todos renunciaron a sus planes de usar la fuerza. No valía la pena provocar a estos dos viejos. Su fuerza era profunda e inconmensurable, y lo más importante, carecían de sentido moral. Sin embargo, debido a la situación actual, sus palabras parecían un poco más sinceras. Bastantes personas comenzaron a sentir que tal vez estos dos realmente conocían el paradero del mocoso diabólico. Este anciano está poniendo su cabeza en la línea, por lo que la información es definitivamente cierta. Ese pequeño bastardo se esconde dentro de su pequeño nido, y puedo sacarlo. Sin embargo, esto se basa en la premisa de que la información se intercambia por huesos de símbolos y sangre preciosa. Los dos viejos hicieron votos solemnes mientras se comprometían hacia el cielo. Parece que realmente es real. Nunca he visto a estos dos actuar tan en serio. No nos están engañando esta vez, ¿verdad? De lo contrario, la conmoción que despertaron es demasiado grande. Mucha gente se conmovió y comenzó a tener la sensación de que su información probablemente era real. Esta vez, incluso más personas vinieron. El punto de partida tenía una gran cantidad de gente moviéndose, y muchas grandes potencias enviaron a sus expertos para averiguar qué estaba pasando realmente. Por supuesto, no todos aquí tenían hostilidad. Muchos de ellos simplemente siguieron donde estaban las multitudes, porque el bebé que enojó tanto a los cielos como a la gente era demasiado único. Ahora que su período de exilio había terminado, nadie sabía qué tipo de tormenta loca provocaría. El regreso del mocoso diabólico al reino del dios vacío es realmente algo que esperar. Jeje, jaja, realmente quiero ver qué tipo de rendimiento nos dará ahora que han pasado 2 años. Espero que los 4 grandes clanes, la familia Tuoba y los demás emprendan la guerra dentro, y será aún mejor si los descendientes arcaicos de la montaña de la bestia de la tumba occidental también se apresuraron. Si las montañas divinas arcaicas como el monte Yi y el meteorito del sur también despacharán a sus criaturas de sangre pura, una vez que viajen desde las tierras divinas a través de las montañas y ríos de los grandes desechos, sería aún más sorprendente. Las noticias viajaron hacia afuera a una velocidad inconcebible, alcanzando rápidamente los paraísos celestiales más altos. Atrajo la atención de innumerables personas. Era fácil ver que después de 2 años, el punto de partida una vez más se convirtió en el lugar de reunión para una tormenta. Provocó una onda de sensación impactante. ¿Es verdad lo que ustedes dijeron? Los dos viejos tienen verdaderamente agallas, de hecho se atrevieron a vender descaradamente este tipo de información. Deben tener algún tipo de poder que los respalde. Primero, estos dos son bastante fuertes y no son fáciles de manejar. Segundo, es muy probable que realmente sepan el paradero de ese niño. La gente del clan de la lluvia discutió entre ellos. Su odio hacia el mocoso diabólico era hasta los huesos. Dentro de las 100 montañas destrozadas, perdieron mucho, y ahora incluso lo dejaron escapar durante la guerra del pabellón reparador del cielo. No hubo un solo momento en el que no quisieran matarlo. ¿No sabremos si solo echamos un vistazo? ¿Y qué si traemos un frasco de sangre descendiente? No es que tengamos que hacer el trato. Podemos esperar hasta que las personas que nos rodean comiencen a discutir el resultado. La gente del clan de la lluvia decidió unirse a la acción. Además, varias de sus figuras importantes fueron las que se fueron. La familia Tuoba era una familia antigua que había existido desde hace mucho tiempo. Experimentaron prosperidad, decadencia, ocultamiento y avivamiento.
Actualmente, eran extremadamente poderosos, y también había algunas personas discutiendo esto en su clan. Yo personalmente iré a ver qué está pasando. Es solo un niño, por lo que no es necesario que involucremos a todos. Sin embargo, no podemos permitir que madure verdaderamente. Algunos de los jóvenes del clan comenzaron a hablar. Sus estados eran altos, y todos ellos eran candidatos poderosos calificados para ser los sucesores de su clan. En cuanto a los 4 grandes clanes, entonces estaban aún más furiosos. Todos estaban incomparablemente resentidos, porque ese niño diabólico había sido una espina en sus costados hasta ahora. Les mostró derrota y humillación una y otra vez, haciendo que su odio hacia él fuera difícil de disolver. Sus cuerpos se apilaron dentro del terreno de partida en una montaña humana, convirtiéndose en el blanco del ridículo de los demás. Dentro de las 100 montañas devastadoras, todos los individuos restringidos de su clan cayeron, y sus jóvenes sobresalientes fueron asesinados. Fue realmente un gran odio. La noticia se difundió, y no se limitó al reino del dios vacío. Llegó a los países antiguos del mundo real, y un buen número de personas se sorprendió. Una tormenta masiva convergió, y más personas comenzaron a prestar atención a este asunto. El clamor dentro del reino del dios vacío hizo que el lugar ya no pudiera calmarse. Al final, expertos de razas poderosas llegaron uno tras otro, saliendo de los pasillos dorados. Solo pasaría un corto período de tiempo antes de que apareciera otro gran clan, creando una gran sensación. Cada vez más personas comenzaron a ocultar sus identidades, no queriendo que otros reconocieran de dónde venían. Después de todo, había algunas cosas que debían hacerse que no eran tan glamorosas. El punto de partida estaba lleno de gente, por lo que es un gran problema. Muchas personas querían ver un poco de caos y vinieron aquí para unirse a la diversión. La gente se apresuró a salir de los diversos paraísos celestiales dentro del reino del dios vacío. Este lugar era como una jungla cuando nuevas caras aparecían una tras otra, empujándose y chocando entre sí. Ji, el príncipe de la nube escarlata está aquí. Alguien se sorprendió de inmediato. El príncipe de la nube escarlata era extremadamente conocido dentro de los paraísos celestiales de nivel superior. Era un joven experto formidable. Él era de los 4 grandes clanes, y su abanico escarlata se perdió aquí hace 2 años. En aquel entonces, su hermano menor lo llevó para matar al pequeño y tomar sus tesoros. Después de enojar al pequeño, fue reprimido con fuerza, lo que condujo a la calamidad que eventualmente enfrentaron los 4 grandes clanes. Las cosas se van a animar desde aquí. Todos estaban expectantes cuando revelaron expresiones emocionadas. Ji, esos son los grandes príncipes del clan Tuoba. Realmente vinieron aquí sin disfrazarse. Varias personas se acercaron, sus edades rondaban los 20. Sus auras eran extraordinarias y sus expresiones eran severas mientras caminaban en silencio. Estas eran las élites de las familias antiguas. Poco después, el anciano de las monedas y el abuelo de las aves fueron rodeados de personas. Apareció un grupo de individuos que tenían un estatus alto, y todos eran extraordinarios. Sin embargo, las personas de los alrededores no pudieron avanzar porque fueron bloqueados por unos pocos expertos. Limpiaron un área grande allí, y el estado de ánimo inmediatamente se tensó. Estaba claro que había expertos que se apresuraban desde cada clan. Además, ninguno de sus estados era bajo, y al enfrentarse a los 2 viejos, querían llegar a la conclusión de esto. No hay nada que discutir aquí. Este viejo ya ha dicho todo lo que se debe decir. Usa sangre arcaica descendiente o huesos preciosos de símbolos primitivos para intercambiar. ¿De verdad quieres cambiar por sangre preciosa? Un hombre de mediana edad preguntó sin expresión. Una luz fría parpadeó en sus ojos. Correcto. Multa. Mientras la información sea real, estamos dispuestos a pagar. El hombre de mediana edad se rió fríamente. La intención de matar impregnaba el aire mientras colocaba un frasco de jade sobre la mesa de piedra. La luz púrpura parpadeó en su interior. El frasco estaba lleno de sangre púrpura, su reflejo incluso hacía que el recipiente de jade fuera transparente. La luz púrpura multicolor surgió, como si poseyera vida. Una densa niebla púrpura se enroscó a su alrededor. Realmente es sangre preciosa. Es extremadamente raro y simplemente demasiado precioso. La gente estaba conmocionada. En la oscuridad, el pequeño muchacho estaba extremadamente feliz mientras apretaba su pequeño puño. El anciano de las monedas y el abuelo de los pájaros estaban tranquilos y serenos esta vez, no actuaron por avaricia, y ni siquiera pestañearon. Se sentaron allí sin moverse.
Habla, cuéntanos las circunstancias. Habló el hombre de mediana edad. Él era alguien de los 4 grandes clanes. Te diré solo. ¿Alguien más va a traer sangre preciosa para intercambiar? El anciano de la moneda habló con calma. ¿Estás jugando conmigo? El hombre de mediana edad estaba furioso. No, no lo soy. Muchos de ustedes vinieron, y cada gran poder trajo un frasco de sangre preciosa. Colóquelos a todos en la mesa y luego se los contaré a todos. Abuelo pájaro habló. Cuando todos escucharon esto, todos tomaron una bocanada de aire frío. Esto era simplemente demasiada codicia. Era solo un poco de información, sin embargo, querían tantos tarros de sangre preciosa. ¿Había alguna otra profesión que pudiera hacer más a la vez? Tienes que entender que un frasco de sangre preciosa descendiente arcaica ya no tenía precio. Fue suficiente para hacer que la gente arriesgara sus vidas, sin embargo, estos dos en realidad querían numerosos frascos. Quienes quieran la información, suban. Si no, retrocede. El Moneda habló, y luego agregó, debe haber al menos 15 frascos de sangre preciosa descendiente arcaica en la mesa, de lo contrario no hablaremos. Él habló extremadamente audazmente. Un frasco de sangre preciosa fue suficiente para llevar a cabo varios bautismos, y cuando se usa adecuadamente, puede resultar extremadamente vital y afectar toda su vida. Vino mucha gente. Si todos fueran sinceros, una persona con una jarra realmente crearía una pequeña montaña, dijo el abuelo pájaro. A pesar de que estaba exagerando, todavía había un poco de verdad en esa declaración. Había expertos de todos los poderes aquí. Si cada clan ofreciera un frasco, entonces sería igualmente impresionante. La gente aquí se burló, sintiendo como si estos dos realmente se hubieran molestado demasiado. Si esto continuaba, las cosas podrían salir mal para ellos. Si no tuvieran noticias reales, inevitablemente provocarían indignación popular sobre sí mismos y serían atacados desde todas las direcciones. Los viejos, tengan cuidado de no crear autoinmolación. Una persona joven habló y luego sacó un recipiente de jade y lo colocó sobre la mesa. La luz azul parpadeó, y el líquido dentro era translúcido mientras fluía con brillo. Cuenta conmigo también. El príncipe Nube Escarlata habló con calma. Sacó un frasco y lo colocó sobre la mesa de piedra. Contenía líquido escarlata que disparó racha tras raya de luz escarlata multicolor. Una neblina se enroscaba a su alrededor y la niebla se dispersaba. Un anciano se acercó y colocó un frasco sobre la mesa de piedra. El líquido dorado brillaba desde dentro, la sangre descendiente dentro de él sorprendía a todos. La gente del clan de la lluvia. El corazón del pequeño chico dio un vuelco cuando hizo este juicio a partir del aura del individuo. En aras de tratar con este clan, estudió el texto del hueso y se familiarizó extremadamente con sus auras. ¿Hay más? El Moneda habló. Durante todo este proceso, inspeccionó cuidadosamente todo para asegurarse de que no lo engañaran. Hay momentos en los que es mejor simplemente quitarse la vida. Olvídate de la gente común, entiende que hay formas en que incluso una bestia arcaica suprema de sangre pura puede ser asesinada aquí. Alguien más amenazó antes de colocar un frasco de sangre preciosa sobre la mesa de piedra. Esto hizo que el pequeño temblara un poco por dentro. Estaban realmente ocultando su impulso de asesinar aquí. Lo más probable es que haya una gran batalla. Estas personas no fueron fáciles de provocar, y todos estaban preparados internamente. De lo contrario, ¿cómo podrían decir estas palabras? Sin embargo, no estaba asustado en absoluto, porque tenía suficientes cartas de triunfo ocultas que podían suprimir a todos los diversos expertos. Al final, los diversos poderes antiguos expresaron sus intenciones antes de ofrecer un frasco de sangre preciosa cada uno. Los ojos del pequeño se pusieron rojos. Era obvio que las manos de estas personas estaban ensangrentadas por la guerra del pabellón reparador del cielo. Iban a mudarse de nuevo hoy para deshacerse de él. Hermanos mayores, hermanas y ancianos, primero recuperaré un poco de interés. El pequeño apretó los puños. Al final, había 15 contenedores de jade apilados juntos sobre la mesa de piedra. Parpadeaban con una brillante luz multicolor y eran incomparablemente espléndidas. Los líquidos eran todos transparentes y brillantes mientras el esplendor divino se enroscaba a su alrededor. Con un sonido ahorao, el pequeño se abalanzó directamente. Rompió el límite y parecía poseer un poder sin igual. Él se elevó directamente antes de caer del cielo. Después de eso, hizo un barrido y directamente arrebató la mesa llena de sangre preciosa en su seno. Gritó ruidosamente. Mío, mío, todo mío.
Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 205. Desatar la matanza. Los movimientos del pequeño chico fueron rápidos. Se abrió una bolsa de bestia, y la pila de frascos brillantes y translúcidos se recogieron en un solo movimiento. Se movió rápidamente a su espalda, su velocidad hizo que la gente mirara sin comprender. ¿Te atreves? Uno de ellos estalló en furia. Con una elevación de su mano, apareció una extensión de arena celestial. Rápidamente formó estrellas y retumbó mientras se movían. Grandes cuerpos celestes aparecieron uno tras otro, rodeando esta área. Todos quedaron abrumados por la sorpresa. ¿Qué tan poderosa era esta figura? Trajo un artefacto tan precioso con él y colocó directamente una formación, atrapando inmediatamente a su oponente. El pequeño se sorprendió y sintió una tremenda presión. Sin embargo, él era feliz y sin miedo. Una luz multicolor emergió de todo su cuerpo, y un par de alas de Kumpen aparecieron en su espalda. Inmediatamente temblaron antes de estallar con una luz floreciente. ¡Jon! Las alas divinas temblaron y una gran estrella fue destrozada. Una vez más cargó hacia adelante y movió sus alas. El área circundante resonó con ruidos retumbantes de destrucción, y las grandes estrellas que circulaban fueron destruidas. Todos estaban conmocionados. ¿Qué clase de técnica preciosa formidable era esta? Destruyó directamente un poderoso artefacto precioso con tanta facilidad. Al mismo tiempo, varios símbolos cayeron tan densamente como las gotas de lluvia. Eran extremadamente deslumbrantes, y era como si las palabras de un encantamiento divino se estuvieran materializando en el cielo. Con un sonido de ki, el pequeño dejó una imagen residual. No fue golpeado, y con una aleta de las alas de Kumpen a la espalda, le permitió viajar sin tocar el suelo. Un solo movimiento lo desplazaría 100 zan, haciéndolo simplemente demasiado rápido mientras escapaba de su cerco. Niño diabólico. Cuando se detuvo, muchas personas se alarmaron. Todos lo reconocieron y revelaron expresiones de asombro. No pensaron que él realmente vendría al reino del dios vacío y probaría que los rumores eran ciertos. Sigue vivo e intenta robar de la guarida del tigre. Realmente vino a este lugar. El punto de partida estalló inmediatamente en conmoción. Mucha gente vino a este famoso lugar simplemente por el hecho de ver a la juventud que alguna vez enfureció a los humanos y a los dioses por igual. Ahora podían ver su verdadero yo. Después de la guerra del pabellón reparador del cielo, los esqueletos cubrieron el suelo y la sangre murió en la tierra roja pura. No muchos pudieron sobrevivir, pero en realidad no se vio afectado por completo. Todos discutieron apasionadamente, llenando esta área de charla. Este resultado fue en contra de las expectativas de todos. En el momento crucial, él personalmente saltó y se apoderó de todo el montón de sangre preciosa. Rápido, transmite noticias hacia el exterior que apareció el mocoso diabólico. Se reveló dentro del reino del dios vacío, y va a librar una gran guerra contra las grandes potencias. Envía un informe al señor del clan. Aquí se desarrollará un gran evento y se debe tomar una decisión rápidamente. Debemos informar a la princesa. Ella ama más este tipo de actividad, y si se lo pierde, definitivamente comenzará a culpar a la gente. Los movimientos ocurrieron inmediatamente en todas las direcciones. La información se difundió de la manera más rápida posible, y no solo se sacudió el reino del dios vacío, incluso las grandes potencias y los países antiguos del mundo exterior se dieron cuenta de esto. El número de personas que ingresan al reino del dios vacío se disparó. Las personas que vinieron después sufrieron, porque había un número extremadamente grande de personas corriendo hacia el punto de partida. Entonces, ¿no dije que la información era verdadera? Todos ustedes no querían creerlo. El monedero se puso de pie y luego gritó de repente: «¡Devuélveme mi preciosa sangre!». El abuelo pájaro se puso de pie y corrió hacia todos diciendo: «Para honrar el acuerdo, todos tuvieron que intercambiar con sangre preciosa huesos de símbolos. Sin embargo, ahora no están en nuestras manos». ¿Quién prestó atención a las palabras arrogantes de estos dos? Sus ojos estaban rojos por la ira después de ver al pequeño. Grupos como el clan de la lluvia y 4 grandes clanes cargaron asesinamente juntos. En realidad, los ojos del niño diabólico eran más rojos que los de ellos. Si no fuera por el montón de sangre preciosa de la magnífica especie arcaica, no se habría detenido por tanto tiempo. Muchas gracias a todos por este gran regalo. Después de recibirme con tanto entusiasmo, creo que esto será suficiente para varios bautizos. Estos son realmente preciosos. Después de escuchar las palabras del mocoso diabólico, el grupo de personas apretó los dientes de inmediato.
Todos tenían ganas de vomitar sangre. Preferirían tirar la preciosa sangre que dársela. Matar. Cargaron, todos los expertos de varios clanes se movieron simultáneamente. Trajeron la preciosa sangre, pero en realidad no iban a llevar a cabo la transacción. Era todo un frente, después de todo, ¿había alguien que se atreviera a codiciar sus artículos? Sin embargo, el objetivo vino personalmente y los robó directamente, atrapándolos completamente sin preparación. Todos sentían que este niño salvaje era demasiado atrevido. Era plenamente consciente de que un grupo de personas iría tras él con amplios preparativos, pero aún así mostró su rostro. Era un poco audaz. Kiki suena penetrado por el aire. Raya tras raya de hilos brillantes entretejidos, formando una cortina celestial que envolvía a los cielos terrestres iniciales. Era una red brillante y translúcida que era extremadamente hermosa. Gusano de seda de llama divina. Todos gritaron sorprendidos y vieron que pertenecía a uno de los príncipes de la familia Tuoba. En sus manos había un gusano de seda escarlata de 1 pulgada de largo, y era algo que escupió. Una criatura bien conocida entre los descendientes arcaicos. No esperaba poder ver este tipo de criatura. Mucha gente abrió mucho los ojos al mirar en esa dirección. Todo el cuerpo del gusano de seda de la llama divina era de color rojo escarlata como gema que era casi transparente. Llevaba un brillo rojo brillante, y una llama se enroscaba alrededor de su cuerpo. Parecía inofensivo, pero en realidad era una criatura viciosa que mataría sin pensarlo 2 veces. La seda que escupía era incomparablemente resistente y duradera, e incluso los artefactos preciosos tendrían dificultades para penetrar. Se enroscó en llamas y podría quemar a una persona en cenizas en un instante. Fue extremadamente aterrador. La seda de la llama divina transparente se extendió como una red mientras descendía, rodeando al pequeño. Estaba a punto de capturarlo vivo. Veamos cómo escaparás. El cuarto príncipe de la familia Tuoba se burló. Este no era simplemente el precioso artefacto del gusano de seda de la llama divina, ya que también sufrió el refinamiento del clan. Se agregaron muchos símbolos misteriosos, lo que dificulta su ruptura. Jon. El pequeño se movió horizontalmente. Su cuerpo emitió luz, y se emitió un sonido desgarrador. Resistió una gran cantidad de símbolos y evitó esta gran red. La red es ineludible. Puede cubrir el cielo y la tierra. No podrás escapar. Gritó el cuarto príncipe de la familia Tuoba. La divina llama del gusano de seda dentro de su seno lanzó una mirada cruel. Surgió una luz escarlata y se liberó una masa aún mayor de seda de su boca, sellando completamente el área frente a ella. Incluso los demás detuvieron sus pasos, sin atreverse a seguir adelante. Detuvieron sus ataques por temor a quedar atrapados en él. La densa y brillante gran red se encendió con un gran resplandor, el cielo desbordó llamas aterrorizando a todos. El pequeño se detuvo y esperó tranquilamente a que cayera la red. Entonces, de repente extendió la mano y atrapó el hilo de seda. Un vórtice dorado apareció frente a su cuerpo y giró continuamente. «Contener», gritó el cuarto príncipe del clan Tuoba, con los ojos llenos de un resplandor frenético. Nunca pensó que su oponente sería tan descarado como para suicidarse. Podría ser que realmente iba a destruir la seda de la llama divina. Irradiaba una luz ardiente, y la brillante seda roja escarlata se tensó. Quería atar al pequeño y cortarlo en cenizas. En este momento, sin embargo, los símbolos dorados alrededor de su cuerpo se volvieron cada vez más deslumbrantes. Esos vórtices giraron, tragando energía de esencia de todas las direcciones, devorando completamente las llamas. Todos se sorprendieron. ¿No era este un secreto transmitido dentro de la carrera Pen? Basado en su comprensión, esta fue probablemente la preciosa técnica del Kunpeng. Es la técnica de ondulación en espiral dorada. Es la técnica preciosa del pabellón de reparación del cielo, pero la que está usando parece ser más aterradora. Contiene los secretos del Kunpeng. Un anciano estaba aterrorizado y su expresión cambió mucho. When el vórtice dorado refinó las llamas, tragó esos símbolos interminables y resistió los ataques de la seda ardiente. Mientras tanto, las 2 manos del pequeño tiró con fuerza, y con un sonido de cacha, sonó el sonido de la ruptura. «Cielos, ¿qué estoy viendo?». Desgarró la seda ardiente. ¿Cuán aterradora es su fuerza divina? Con un cuerpo como el suyo, definitivamente podría levantar montañas y mover mares. Todos estaban abrumados por la sorpresa. Mucha gente gritó de sorpresa. La actuación del mocoso diabólico fue demasiado impactante. Destruyó un artefacto precioso extremadamente poderoso con sus propias manos.
Hay que entender que la seda era extremadamente resistente y duradera, completamente diferente a otras armas. Con un sonido shiu, el mocoso diabólico se convirtió en una luz dorada mientras se apresuraba hacia el cuarto príncipe de la familia Tuoba. Cuando la gente vio esto, todos se apresuraron a detenerlo. La razón detrás de esto fue que todos sabían que el mocoso diabólico no tenía rival en valentía dentro del campo de partida. Definitivamente no era alguien con quien una sola persona pudiera lidiar, por lo que todos trataron de detenerlo. Con un sonido de Hong Kong, un vasto cuerpo de agua apareció detrás de la espalda del pequeño. Una ola dominante rugía como un trueno, las olas parecían sumergir los cielos. Fue construido a partir de símbolos y su poder envió directamente a un grupo de personas a volar. La parte más aterradora fue que apareció un gran pez negro en el mar de agua. Su tamaño hacía temblar a la gente, ya que era vasta y oscura. Con un feroz balanceo de su cola, los símbolos negros parpadearon antes de aterrizar en los cuerpos de todos. Mucha gente gritó miserablemente, y aquellos con cultivos relativamente más débiles se dispersaron de inmediato. Los individuos más poderosos lo evitaron rápidamente, pero incluso después de hacerlo, escupieron sangre fresca antes de tambalearse hacia atrás. Kunpen, el legendario pájaro gigante del mar. Es un kun divino. La gente estaba abrumada por la conmoción. Este tipo de técnica preciosa realmente apareció, impactando a la gente al extremo. Con un sonido pen, el pequeño cayó del cielo después de enviar a un gran grupo de personas a volar. Las olas del océano rodaban una y otra vez, encarcelando al cuarto príncipe de la familia Tuoba. Con un solo paso, hizo que la gente rodara por el suelo. Atrapó ese divino gusano de seda. El cuarto príncipe de Tuoba estaba asustado y furioso. Sin embargo, el pequeño ni siquiera esperó una reacción antes de renunciar. Él se salpicó directamente, muriendo aquí. Los finos pelos de los cuerpos de todos se erizaron. ¿Cuán poderosa era esta fuerza? Podría pisotear directamente a uno de los príncipes de Tuoba. Morir dentro del reino del dios vacío también infligiría una lesión grave en el mundo real. Su fuerza sufriría un gran golpe, y su energía de esencia también se vería afectada. Por lo menos, necesitarían varios meses de autocultivo antes de recuperarse por completo. Los efectos de estas lesiones fueron excelentes y pueden causar problemas en la energía de la esencia de un individuo. Los más desafortunados podrían incluso perder su espiritualidad, creando grandes problemas para su cultivo en el futuro. El pequeño recogió el divino gusano de seda y lo miró cuidadosamente. La divina llama gusano de seda reveló una mirada ominosa. Los símbolos se entrelazaron en todo su cuerpo como si las brasas se encendieran. Estaban extremadamente calientes mientras trataban de quemar al pequeño hasta la muerte. Al mismo tiempo, la seda que escupía era aún más aterradora. Quería envolverlo y refinarlo. El pequeño pudo decir de inmediato que este tipo de descendiente era indomable. Su mano ejerció fuerza y la pellizcó directamente hasta la muerte. Luego, colocó su cadáver en una bolsa, porque era una preciosa medicina para la carne. Todos quedaron estupefactos. Esto era demasiado salvaje. Era un descendiente poderoso raramente visto. En realidad lo exprimió hasta la muerte. ¡Qué persona tan anormal! El grupo de personas tenía miedo. ¿Realmente no había nadie que pudiera controlar a esta juventud? El grupo de personas sacó sus preciados artefactos y se apresuró a avanzar. Incluso activaron formaciones para matarlo en sus trampas. ¿Eres tú? De repente, el pequeño se enojó después de sentir un aura familiar. Envió a una persona a volar con facilidad y cargó contra la niebla con un poder similar a un trueno. De repente, levantó a una persona con un sonido pen. Sus ojos comenzaron a disparar llamas. El individuo era un joven vestido de blanco, de aproximadamente 14 a 15 años. Los símbolos circulaban sobre él, y una neblina brumosa se enroscaba. Era el genio del clan de la lluvia. Yu Feng. Eres un desgraciado ingrato, trayendo a tus miembros del clan al pabellón de reparación del cielo para matar a todos. Muerdes la mano que te da de comer. Hoy te voy a hackear. El pequeño estaba furioso. Se arrancó uno de sus brazos y lo tiró. No lo mató de inmediato, sino que comenzó a golpear violentamente. Yu Feng gritó miserablemente, y los sonidos que hizo ya no eran como los de un humano. La gente del clan de la lluvia estaba enojada mientras cargaban juntos. Como resultado, apareció un rayo. Un magnífico rayo brilló sobre el cuerpo del pequeño como la ira lo consumió. Detrás de él, un vasto cuerpo de agua surgió, y un enorme pez negro se levantó.
Con un sonido hong, la preciosa técnica de Kumpen se fusionó con el rayo y aplastó en todas las direcciones. Esto era simplemente un poder sin igual que barrió todo. Los miembros del clan de la lluvia gritaron miserablemente, y todos fueron destrozados. Las personas fueron enviadas volando en todas las direcciones. Explotarían y se convertirían en una bruma sangrienta. Este tipo de poder divino y opresividad conmocionó a todos. Simplemente no podían creer que este niño diabólico asesinara a un grupo de expertos. Yufen, clan de la lluvia, todos ustedes son un grupo de escoria. El niño diabólico se volvió loco. Apareció el Kumpen detrás de él, emitiendo sonidos de viento y relámpagos. Estalló con una luz dorada, y cada vez que se estrellaba contra la gente, inmediatamente explotaría la carne. Una neblina sangrienta llenaba el aire. Desató una masacre, matando a la gente de más de una docena de clanes. Todos eran grandes poderes de este mundo, pero al final estos expertos no eran rival para él. Todos fueron masacrados hasta que gritaron miserablemente. Todos aullaron sin cesar en angustia. Esta área se volvió caótica. El pequeño se volvió loco después de pensar en la sangrienta tragedia que sucedió dentro del pabellón de reparación del cielo y desencadenó una masacre. Gracias por escucharnos. Si ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta pronto.